Luego del tráiler titulado Goku vs Vegeta, estrenado en la Dragon Ball Battle Hour 2024, pudimos ver a ambos enfrentándose en sus diferentes versiones mientras arrasaban con los escenarios a su paso, para finalmente dar un vistazo a lo que parece ser el roster completo que supera los 160 personajes sin una fecha determinada para su lanzamiento. Sin embargo, si revisan los comentarios, encontrarán gente que coloca como punto negativo que las transformaciones cuenten como luchadores aparte en lugar de ser colocados como un plus de las formas base. Y aunque se podría argumentar fácilmente que esta gente no ha tocado un Tenkaichi en su vida previo a escribir eso, quiero ir más allá sin juzgar y que analicemos si Sparking Zero respeta la idiosincrasia de sus antecesores. Debido a que no he probado lo suficiente los Raging Blast como para dar una opinión, y sí he sido un fiel seguidor de los originales, le pedí a DeckDaFuck, youtuber español que juega competitivamente a estos sucesores espirituales, que nos otorgue su punto de vista. Dejaré sus redes sociales en la descripción. Tenkaichi 3 contiene 5 versiones del protagonista: el niño, el inicio, el medio, el fin y GT, mientras que su contraparte solo la adulta, con la posibilidad de personalizar su estilo de juego. Cada uno contiene las técnicas, habilidades y moveset representativos. Ya he hecho un análisis de los 3 principales en este video que les dejaré por acá. En líneas generales, a diferencia de Xenoverse, que da igual la fase que tengas, que los combos no se modifican en lo absoluto, acá es completamente al revés. Según la web oficial, 24 slots serán ocupados solamente por variantes de Kakaroto y el príncipe de los Saiyajins, superando a los 23 de Sparking Meteor. Bueno, 25 si contamos al Mondongo. No obstante, lo que para mí es sumamente ilógico es que los Super Saiyajin 2 y 3 fueron excluidos de Super, relegados únicamente a Z, siendo que el mod del Team BT4 manejó a la perfección el roster, dejándolo como tiene que ser, y miren cómo puede ser explotado en el online. Bueno, otro combo, esta vez con Vegeta. 1, 2, 3, 4, 5. Va. También se ha notado una inclinación por respetar el canon, así que es de esperar que los Super Saiyajin 3 de Vegeta y Broly no estén presentes. Del Ultra Instinto hay un pequeño guiño a la escena del anime en la que fue introducido. A pesar de eso, el escenario no se ve favorable para el Blue Evolution, el Ultra Ego, los de GT y los de Dragon Ball clásico. Respecto a quienes podrían integrar los espacios restantes, Beck tuvo una propuesta interesante. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, cosas un poco que a lo mejor el resto pensarían que idioteos, ¿no? Personajes como Magenta de Dragon Ball Super. Me imagino que va a ser un personaje, en caso de Star, que tendrá un tipo de juego muy diferente al resto. Sería un personaje mucho más resistente que el resto, quizás sin la capacidad de volar, al igual que podría ser un hit con sus saltos en el tiempo y tal y cual. En cuanto al combate, pudimos apreciar que recrearon el combo con Onda Blaster, el cual se ejecuta con 3 cuadrados, triángulo, adelante cuadrado, más triángulo mash. Tras eso, Goku usó su Kaioken y aplicó una serie de golpes hasta que estrelló a su oponente contra una roca, lo que marca una gran diferencia con el que conocemos. Cuando Vegeta se convirtió en un mono gigante, sacando la pose final, están casi iguales. El Super Saiyajin está obviamente retratado de la pelea contra Freezer, del que además se puede apreciar su pelo cremoso y su choque de meteoros. El Big Bang Attack, aunque esté hecho en Namekusein, como en la película de Metal Cooler, hace referencia al debut de la técnica frente al androide 19. El cañón rompe espíritu sale del combate frente a Cell. Las intros de los Super Saiyajin 2 se basan en el enfrentamiento de la saga de Buu, y entre lo que se ve como unos parries, que nada tienen que ver con el Sonic
Sonic Sway o la Contra Z, vemos las características super ráfagas de ki. Posteriormente al Super Saiyajin 3, la forma Majin, el Kamehameha a máximo poder, el impacto final, el dominio de la fase Dios de ambos, los choques, una sucesión de bolas de ki que Goku esquiva. Momento, ¿dónde vi eso antes? ¿Bandai copiándose del Budokai Tenkaichi 4? Lo dejo a su criterio. Lo cierto es que si bien estos dos movimientos aparecen en Dragon Ball Super Broly, lo llamativo es que los haga seguidos. Para terminar, los Super Saiyajin Blue. A lo largo de este análisis pudimos ver una atención y cuidado al detalle magistral por parte de los desarrolladores. Como dato curioso, en diversos lugares se ha afirmado que al parecer el motor de base es el de Raging Blast y no el de Budokai Tenkaichi 3. Como prueba está el sistema de efectos visuales presentes en los Signature Moves y la manera en cómo chocan. Cabe aclarar que estas citas han sido sacadas de un chat público y no pertenecen a una conversación privada, pero se han pedido los permisos correspondientes para que aparezcan acá. Y para nada estoy buscando el hate hacia los involucrados, simplemente es examinar objetivamente sus dichos mediante diferentes perspectivas. Ahora puede que se estén preguntando, ¿hay algo de malo en eso? En mi experiencia, que no es demasiada fuera de haberlos probado en su momento y un par de horas en llamada con Begdafak, he de decir que es cierto que comparten la misma base, por lo que podríamos hablar de una posible fusión o mezcla. A continuación veremos qué opina él al respecto. Si básicamente hacen un Raging Blast ligeramente más rápido, con diferencias, evidentemente, tampoco vamos a hacer un copiar y pegar del mismo juego, pero tendríamos un equilibrio perfecto entre lo que sería la movilidad quizá más lenta de Raging Blast 2 y la movilidad más rápida de los Tenkaichi. Creo que en Tenkaichi, si vemos la escena competitiva, casi es un poco glitchy gameplay, en el sentido de que es un gameplay que me parece súper interesante, pero no se parece a lo que veremos en el anime. Realmente se parece mucho más a lo que pasaría quizá en el anime si no viésemos los combates a cámara lenta, ¿no? Es como extremadamente rápido. De hecho, incluso en la escena competitiva no vemos tantos combos, sino más bien movilidad, 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 lanzo aquí, lanzo aquí, lanzo aquí, movilidad, movilidad, te cura una técnica. Sin embargo, Raging Blast 2, si ves la escena competitiva, puedes ver que todo se basa mucho más en el combeo y en lo que sería un combate tradicional que podríamos ver en el anime de Dragon Ball. También el tener signatures, el tener habilidades personales con cada personaje al pulsar el círculo. Esto me parece una mecánica que se echa mucho en falta. Llevar a Guldo y que te peguen, parar el tiempo y pegarle a tu enemigo por la espalda. El llevar a Kid Buu y estirar el brazo. El llevar a Broly y hacer un agarre que coge al enemigo a larga distancia, incluso si está cubierto y tal y cual. Son habilidades que le dan mucha frescura al gameplay. Respecto a sus dichos, se refiere al meta del Sparking Meteor Vanilla, ya que una pelea de Budokai Tenkaichi 4 mod es así. Y ahí aumentando el hype. Recordemos algo muy importante, perdón, tengo que meter un bocado que lo que acabo de decir Giro en el chat. Ahora que lo que cambiaron también. Uy, pará, que esto no se lo puede perder. Ay, choque, clash aéreo. Y lo vuelve a ganar, ¿no? Si lo tiene de hijo a Megatron con los clash aéreos. En conclusión, creo que Dragon Ball Sparking Zero está en buenas manos y que lo visto hasta ahora me deja un sabor agridulce. Por un lado, me encanta lo bien hecho que está y por otro, me gustaría que algunas cosas fueran diferentes. ¿Por qué nadie me quiere dar mi combo con todas las transformaciones? En fin, antes de cerrar, los dejo nuevamente con Beck. Yo no lo veo ni extremadamente similar a Raging Blast ni extremadamente similar al Tenkaichi 3. Lo veo simplemente como algo nuevo que comparte con ambas sagas, tanto Tenkaichi como Raging, unas bases que a todos nos encantan. Así que creo que va a ser algo nuevo. Creo que no va a ser un copiar y pegar ni de Raging Blast ni de Budokai Tenkaichi. Creo que va a tener elementos de ambos y que va a añadir cosas nuevas. Simplemente creo que va a tener las bases de ambos y va a expandir
conseguirla. Esto es todo por ahora, ya sabés que mi nombre es Medatrox, agradezco de corazón el aporte de Vegdafak, del cual tenés sus redes en la descripción, también te dejo el link del servidor en donde jugamos Tenkaichi 4, Tenkaichi 3, Tenkaichi 2 y Tenkaichi Tag Team Online, y nos vemos muy pronto para continuar esta maratón de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4.